Tercer charla, clase de formación y de capacitación de la Coalición Cívica Nacional. Tenemos un tema del que todos hablamos, al que todo nos interesa, pero del que sabemos poco. Porque en realidad todos nos vamos a jubilar, Paula y yo estamos muy cerca de la jubilación, así que nos empezamos a preocupar cada vez que nos acercamos al tiempo, a la fecha, nos preocupamos cada vez más. Pero en serio, lo que hay que saber es cómo se estructura el sistema previsional argentino, que ahora Rafa y Paula van a contar, van a explicar. Tuvo muchos cambios, son muchos sistemas en uno y tienen muchos aspectos que lo rigen. Pero de vuelta, el sistema previsional o la garantía previsional es una de las grandes garantías que la sociedad moderna logró para que tengamos una vejez más o menos con algunas cuestiones garantizadas. No sé, pues, Rafa, vos sos el experto. Así que, pero es muy difícil sostenerla y que funcione bien. En el mundo cuesta que funcione bien y en la Argentina cuesta muchísimo que funcione bien. Siempre las polémicas son sobre lo mismo, la fórmula de actualización o la edad jubilatoria, pero como vamos a ver hoy, los temas y los aspectos son muchos. Entonces, para no demorar más y para poder tener este rico intercambio y este intercambio de conocimientos, le vamos a pedir y le vamos a dar la bienvenida y le vamos a agradecer que haya venido hoy acá, a Rafael Rothman. Rafa Rothman es... Gracias. Es uno de los tipos que más... Rafa, después vos vas a poder contar dónde trabajaste vos si tenés ganas, pero Rafa trabajó en el exterior en un montón de lugares, en muchos organismos. Es uno de los tipos que más sabe y sigue los sistemas previsionales en el mundo y también es uno de los que más estudia y sigue el régimen previsional, los regímenes previsionales en la Argentina. Hemos trabajado juntos para saber qué podíamos hacer, para poder plantear una reforma integral al régimen previsional argentino. Así que es todo un placer, un gusto y un privilegio poder tenerlo acá y escucharlo. Y, por supuesto, nos va a acompañar hoy nuestra compañera Paula Oliveto. Paula, además, es la que siempre tiene que batallar en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, para poder defender lo que nosotros creemos desde nuestro partido político, que son las mejores opciones y las mejores posiciones para defender dos cosas al mismo tiempo, la sostenibilidad del sistema y una mínima garantía para todos los jubilados, ¿no? Entonces, que las dos cosas son las más difíciles de lograr. Así que, Rafa, el tiempo es tuyo, el micrófono también, y contanos todo lo que sabes. Todo lo que sé. ¿Está prendido? Ah, sí, sí, ahí está. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En realidad yo estoy acá porque, vamos a ser sinceros, yo estaba muy contento con mi nieto recién nacido jugando en Ámsterdam, me suena el teléfono y el señor me llama y me dice, tenés que venir. Dije, ¿a dónde? No, estoy en Ámsterdam, le decía, perdón. No, no, pero cuando vuelvas. Y yo estaba con el bebé UPA y le dije que sí. Pero bueno, me agarró, claro, me agarró blandito. No, pero de verdad, muchas gracias, es un gusto poder hacer esto. Yo soy economista, soy demógrafo, y mi vida laboral consiste en escribir documentos cruzando los dedos que alguien alguna vez lo lea y cruzando doblemente los dedos cruzando que a alguien le interese y triplemente que haga algo al respecto. Eh, que, como se imaginan, la probabilidad va bajando en cada uno de esos niveles de que eso ocurra. Entonces, poder salirse de eso y poder charlar con gente y discutir los problemas reales y decir, tenemos este problema, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ven? Es muy placentero de verdad, porque es poder salir de una especie de burbuja en la que uno está metido en estas discusiones todo el tiempo. Eh, no, no, mi prontuario puede quedar para la federal, no vale la pena. Pero hace muchos años vengo trabajando en estas cosas y la verdad es que me interesa muchísimo porque al final del día el sistema provisional es un elemento muy determinante de cómo se organiza la política pública en un país. Eh, eh, Primero por lo obvio, porque es un montón de plata. Es el programa más importante de cualquier presupuesto de casi cualquier país del mundo a la altura del partido. Entonces lo que vos hagas o dejes de hacer determina cuánta plata tiene el Estado para esto y para otras cosas, y cuántos impuestos tiene que cobrar, y cómo se organiza, y con quién me peleo, y te marca la cancha definitivamente en casi cualquier debate. Pero además porque define algunas cosas que tienen que ver con cómo te imaginas que debería funcionar tu sociedad. Eh, Vos diseñas esto
porque querés que pasen cosas. Hay algo que aprendí hace ya muchos años, y es que esto es una política pública, esto no es una cosa que a alguien se le ocurre. Y las políticas públicas son, discúlpenme mi sesgo economista, pero uno es lo que es, eh, las políticas públicas son cosas que desde el Estado hacemos, o hacen quien esté a cargo, para que la gente haga algo distinto de lo que haría si no hubiese política pública. O sea, yo quiero que ustedes a partir de ahora se sienten más adelante, pongo una política que diga el que se siente atrás paga la media luna. Entonces se van a sentar más adelante. Eso es una política pública. Digo, esa no sería pública, pero por eso pongo una política, no pongo una política porque suena divertido, es porque quiero que pase algo. Y entonces cuando uno piensa en un sistema previsional, lo primero que piensa es que, ¿para qué? O sea, porque me pareció lindo, porque otro lo hizo o porque quiero que pase algo. Y en general, la lógica de casi cualquier sistema previsional en el mundo tiene que ver con un concepto muy simple que es entender que hay un grupo de la población que por razones vinculadas a la edad, no exclusivamente, pero muy fuerte vinculadas a la edad, no puede obtener ingresos, no puede obtener recursos del mercado de trabajo, y como pretendemos que siga comiendo y siga viviendo, y no solo siga viviendo, sino que siga viviendo con algún nivel de estándar razonable, donde lo razonable es una discusión compleja y larga, pero algo que al final del día aceptemos que es razonable, entonces el Estado se mete y dice, hago algo. ¿Por qué? Porque si los dejo solos, no va a funcionar decirle a cada uno, bueno, usted cuando cobre su sueldo, sea mucho, sea poquito, guarde un poquito para cuando sea viejo. No, ya sabemos que no funciona. Hay teorías económicas, hay teorías psicosociales, eso no funciona. Eso funciona un poquito para alguna gente, pero para la mayoría de la gente no funciona, entonces el Estado se mete y dice, yo voy a crear acá un régimen que reemplace algo que si no, no ocurriría. Y está bien. El problema es que como somos muchos y hay mucha gente grande, hay mucha plata. Y entonces ahí se te vuelve una discusión central. Como política, es de las políticas más sencillas, más fáciles que hay en el Estado, en cualquier Estado del mundo. ¿Por qué? Porque cuando vos pensás en una política de educación, vos tenés que pensar cómo la vas a financiar, cómo vas a organizarte. Ahora, además tenés que pensar cómo vas a poner escuelas en cada uno de los, no me acuerdo cuántos municipios hay en el país, eh, cómo vas a poner maestros en esa escuela, que esos maestros tengan dos dedos de frente y sepan qué es lo que tienen que enseñar. Hay una tarea muy, muy compleja de gestión de esas cosas. Cuando vos pensás en la política de salud, tenés que pensar en cuánta plata le vas a dar, pero además tenés que pensar en los hospitales, tenés que pensar en los medicamentos. Lo previsional es básicamente repartir plata. Entonces es más fácil. Lo que pasa es que, insisto, y vuelvo a esto todo el tiempo, la razón por la que tenemos problemas con lo provisional es porque es un montón, ¿no? Y como es un montón, nos desequilibra todo y estamos todo el tiempo viendo, y cualquier metida de mano que uno haga, intencional o no intencional, te genera un desbarajuste fiscal o un ahorro fiscal monumental del cual después tenés que ver cómo te reacomodas. Y esos son desafíos muy importantes. Argentina tiene sistema de pensiones, sistema previsional desde depende cómo lo cuente, finales del siglo XVIII, principio, perdón, del siglo XVIII, no, del siglo XIX. eh, Claramente hay alguna ley, la primera ley reconocida como tal desde 1904, digo, tenemos más de 100 años de estas cosas, fue creciendo muy despacito, déjeme ya desmitificarles algo, no hay una época dorada histórica, eh, nunca hubo tanta cobertura de adultos mayores en la Argentina como ahora. Eh, en 1960, cuando a veces nos imaginamos que el mundo era mejor, entre otras cosas porque yo no había nacido todavía, el porcentaje de población que tenía mayor de 65 años que tenía una jubilación era el 30%. O sea, el 70% arrelátelas. En los 70 subió al 60, 70, fue subiendo un poquito, cayó un poquito en los 90 y pegó un salto fuerte en los 2000, no por cómo estaba diseñado el sistema, sino porque como sociedad decidimos hacerle trampa al sistema e inventamos las moratorias, que es una manera de decir, mentime que yo te miento y nos creemos los dos la mentira, pero mientras tanto tenemos un resultado que es un poco mejor que lo que tendríamos si no hiciésemos esto. Es un parche sobre parche sobre parche, y como todos parches, es mejor tener el parche en la goma si estás manejando en la ruta que no tenerlo, pero si tu goma está llena de parches, tarde o temprano vas a tener un problema serio. O sea, eso funciona un poquito, y nosotros estamos viendo eso todo el tiempo. Pero en ese contexto, ¿dónde estamos? Estamos en una dinámica en la cual tenemos un sistema que tiene muy buena cobertura, bienvenido sea, por la razón que sea, pero en parte por esa razón y parte por otras cosas, es un sistema que tiene tres características muy importantes y muy particulares de nuestro sistema en particular. Es muy caro, es muy ineficiente y es muy injusto, es muy inequitativo.
Y déjenme explicarles con ejemplos muy concretos qué quiero decir con esto. Cuando uno piensa cuán caro o cuán barato es un sistema previsional, lo que piensa es cuánta plata gastamos en jubilaciones y pensiones en todo el país. La manera fácil de medirlo es como un porcentaje del Producto Bruto. ¿Cuántos puntos del Producto Bruto? Argentina gasta más o menos un 10% del Producto Bruto, 10 o 11, sube, baja, depende la batalla del momento. Llegamos a cerca de 12. Ahora, en el momento del año pasado estábamos en 9 y medio por ahí. Ahora debemos estar en torno al 10, 10,5% del Producto Bruto de gasto en jubilaciones y pensiones. Eso es muy parecido, por ejemplo, a lo que gasta Dinamarca. Es muy parecido a lo que gasta Holanda, con una salvedad. El porcentaje de población adulta mayor en Dinamarca y Holanda es el doble que acá. O sea, tenemos la mitad de viejos, pero gastamos lo mismo. Si lo miran del otro lado, países con el mismo nivel de vejez que la Argentina gastan en general 5 o 6% del Producto Bruto. O sea, estamos gastando el doble de lo que gastan países tan viejos como nosotros, estamos gastando lo mismo países que son el doble de viejos. Es caro. Es caro para lo que tenemos, para lo que nos da. No, en términos absolutos, dedicar uno de cada 10 pesos que generamos a esto es un problema, pero además en términos relativos somos mucho más caros que casi cualquier otro país. Brasil nos compite por épocas, algún otro, hay líos en los países que están muy complicados como Italia, pero en general estamos francamente mal. Y acá hay algo que es importante que quiero que se lo graben en la cabeza porque es la discusión circular que veo todo el tiempo. El problema es que somos caros, no que tenemos déficit. Si mañana Fernando o Paula se levantan inspirados, hablan con el presidente y el presidente les hace caso. Por eso, no, y además, no, espera, y además te hace caso. Eh, y además la inspiración consiste en que encontraron la solución para que no haya más informalidad en la Argentina de ningún tipo y todo el mundo pague, o sea, todo eso no ocurre nada, pero no importa si ocurre eso. Eso haría que haya más plata, pero seguiríamos gastando un montón en jubilación. El problema de lo que gastamos seguiría siendo un problema muy serio. Argentina no es que recauda poco, podría recaudar más, pero el problema muy serio que tenemos es que gastamos mucho. Entonces la solución no es encontrar de dónde sacar más plata, es ordenarse para gastar un poco menos. La enorme ventaja que tenemos de esto, que suena muy mal en principio, es que somos muy ineficientes. Y yo sé que decir que somos muy ineficientes es raro decir que es una ventaja. Pero en este contexto es una ventaja importante. ¿Por qué? Porque por el mismo motivo por el cual decía que gastamos mucho más de lo que deberíamos, es que podríamos dar una protección, lo que queremos, una protección económica de calidad para los adultos mayores, con mucha menos plata, si lo ordenamos. Hay una cuenta muy fácil que me gusta repetir todo el tiempo porque cuando uno la piensa es muy impresionante. En Argentina hay algo así como 5,5 millones de personas mayores de 65 años. Si a cada uno de ellos le damos a partir de mañana lo que cobra un jubilado que no tiene moratoria en promedio, que son 500.000 pesos, no es millonario, pero es un número que no estaría mal. Si a cada uno de ellos le damos 500.000 pesos todos los meses, eso costaría algo así como un 30% menos de lo que cuesta ahora todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si a cada adulto mayor le doy 500.000 pesos mensuales, me ahorro un 35%, me ahorro algo así como 3 puntos del producto. Con lo cual desaparece el déficit, tengo plata para hacer escuelas nuevas. Digo, es un delirio. Esto no es magia. Lo que pasa es que tenemos un montón de gente joven que cobra jubilaciones y pensiones menores de 65 años. Lo que pasa es que tenemos un montón de gente que cobra más de un beneficio. Lo que pasa es que tenemos un montón, y cuando digo un montón quiero decir cerca de 200, regímenes de excepción. Reglas por las cuales alguien cobra un poco más. Los regímenes de excepción son cosas que, sobre 4 reglas básicas del sistema previsional que son la edad a la que te jubilás, los años de aporte que te pido, la forma como te calculo el haber inicial, con cuánto te jubilás, o la movilidad que te doy, son algo mejor que la regla general. Nadie tiene una excepción para estar peor. La excepción es porque mejoras en alguna de estas cosas. Hay 200 regímenes. Un 40% de los jubilados de Argentina entraron por alguna excepción. Y no estoy contando las moratorias, son excepciones de leyes previas. Son desde mineros a docentes, a trabajadores de gobiernos provinciales, viñateros, bailarines del Teatro Colón, ganadores de Premio Nobel y de Medalla Olímpica. Messi puede pedir una pensión no contributiva. No creo que la haya pedido, pero puede. O sea, es un delirio. Está repleto de normas y esto no es un problema que nos quedó una rémora del pasado de los años 40. En el primer semestre del 2024 entraron en diputados y senadores 15 nuevos proyectos proponiendo ampliaciones de algunos de estos regímenes. O sea, la regla famosa que uno sabe
¿Cómo se hace para salir de un pozo? La primera regla que hay para salir de un pozo es soltar la pala, deja de cavar. Bueno, nosotros seguimos cavando. Entonces, obviamente, así es difícil el pozo. Entonces, tenemos este caos que nos hace que sea carísimo, no sea muy ineficiente. Tenemos la ventaja que si lo hacemos un poquito más eficiente, de repente tenemos plata y podemos hacer cosas mejores. Podemos pagar mejores jubilaciones, podemos gastar menos, podemos ser más justos. La tercera pata que le decía es que es muy inequitativo. Por ese mismo despiole de los 200 regímenes de excepción. Porque el Estado promete más que lo que puede pagar y el método que tiene para resolverlo suele ser no pagar lo que promete. Y entonces, si vos tenés un buen abogado, conseguís que te paguen, y si no tenés un buen abogado, no te pagan. Y si tenés un muy buen abogado, conseguís que te paguen mucho más de lo que te tendrían que pagar. Y digo, por todo eso, estamos repletos de injusticia. Estamos repletos de inequidades. El ejemplo típico es el empleado del Banco Provincia de Buenos Aires, que trabajó toda su vida en una sucursal en algún lugar del Gran Buenos Aires, cobra de jubilación el doble de lo que cobra el empleado del Banco Galicia, que hizo el mismo trabajo toda su vida a una cuadra. ¿Por qué? Porque uno tiene el régimen del Banco Provincia y otro tiene el régimen general. Eso te pasa con todo. Hay, no sé si a alguno le importa, porque después me insultan. Los docentes de la provincia de Neuquén se jubilan con 50 años de edad. Digo, y sí, no funciona si vamos a jubilar a la gente a los 50 años. Y sí, como en mejor momento me jubilo y digo otra cosa. Pero no vale, digo, no funciona. Yo tampoco quiero trabajar, pero no funciona eso. Evidentemente no funciona. Entonces tenemos todo ese tipo de cosas que tenemos que arreglar. Hay que ordenar esto, hay que enfocarse en esto. Lamentablemente, y eso seguramente Paula se los va a contar más en detalle porque viene de ahí y está metida en esa discusión cotidiana. Nuestro país, cuando hablamos de reformas previsionales, que sería arreglar estas cosas, lo que estamos hablando es de cómo ajustamos el valor del haber en función de la inflación. Que está bien, porque con la inflación que tenemos tenés que resolverlo de alguna manera. Ahora, este no es un tema importante en ningún país del mundo, porque en los países normales, la discusión es si el ajuste por inflación va a ser el 2 o el 3% este año, no este mes, este año. Y entonces, digo, el jubilado prefiere que sea el 3, el que tiene que pagar prefiere que sea el 2, pero la discusión es chiquita. No, no. Nadie se agarra de las mechas por esa semejante discusión. Acá es una discusión mucho más caliente porque los montos son mucho más grandes y es mucho más loco. Solo un par de palabras sobre la discusión esta de la movilidad, que creo que es una de las cosas que tenemos que arreglar para adelante. Hace cerca de, estamos en el 20 y pico, desde hace casi 50 años que la Argentina tiene regímenes de movilidad delirantes. Digo, en los 80 teníamos un régimen de movilidad que consistía en un índice salarial que lo calculaba un señor adentro del Ministerio de Trabajo y nadie sabía cómo lo calculaba. Él tiraba un numerito y le creíamos. Era así literal, era una locura y no había manera que el señor explique, no, nadie sabía lo que hacía. En el 93, cuando se sancionó la ley que está vigente ahora, se aprobó un régimen que era muy claramente vinculaba la movilidad con los salarios, con los aportes. Duró un año y medio, hasta que Caballo sacó la ley que no me acuerdo, hoy no me acuerdo tampoco cómo se llama, la ley del 95. Solidaridad, ¿no fue solidaridad previsional? Creo que fue solidaridad previsional, que consistía en que no hay más movilidad. Y la clavaron en el 95, del 95 al 2008 no hubo más movilidad. Sí. En el 2008, después que la Corte les explicó al Parlamento muchas veces, miren, la Constitución dice que las jubilaciones son móviles, hagan algo, el Parlamento aprobó una ley que dijo, bueno, van a ser móviles, pero como no tenemos índice de precios porque el INDEC no nos gusta, vamos a usar recaudación y vamos a usar salarios, e hicieron una ensalada horrorosa que hacía todo menos lo que la movilidad tiene que hacer. Lo único que la movilidad tiene que hacer es asegurarme que si yo a vos te prometo que el día que te jubilás, que con tu jubilación vas a poder comprar 10 kilos de asado de tira, dentro de 10 años vas a poder comprar 10 kilos de asado de tira. La movilidad protege el poder adquisitivo de la jubilación. Con lo que hicieron en el 2008, de repente saltó para arriba violentamente el valor del poder adquisitivo de las jubilaciones, después se cayó para abajo, porque las variables que usaban eran variables que no respondían a precios, sino que respondían a otras cosas mucho más volátiles. El gobierno de Macri intentó ordenar esto un poquito y puso una regla de movilidad que era con precios y salarios. Hubo una batalla por el nivel inicial porque se comieron un poco de plata en el camino, pero la regla de movilidad era razonable. En el 2020 se la llevaron puesta de vuelta, volvieron a la regla previa que es una catástrofe y que esa regla es la que causó la hecatombe de el último año del 2023 con una caída muy fuerte. Ahora tenemos una nueva regla que como regla de movilidad es un hallazgo porque primero está bien, dice que las jubilaciones se corrigen con el índice de precio al consumidor, el dato más cercano posible,
Y otra cosa que es un hallazgo más fuerte todavía, si ustedes miran los dictámenes que hubo en la Comisión de Diputados de debate de esta ley, están todos de acuerdo. Creo que la izquierda decía otra cosa. Pero, sí, pero digo, la coalición, el radicalismo, el PRO, la Libertad Avanza, todo el peronismo estaba de acuerdo que la movilidad tenía que ser por inflación. Es histórico, no pasó nunca. No, claro, el tema es que como nos pelean por todo el resto, arrastraron esto también. Pero esto, la ley, la regla de movilidad, primera vez creo en la historia estamos todos de acuerdo. Lamentablemente, por este lío, no tenemos una ley limpia, clara, que lo defina. En cambio de eso, tenemos la batalla campal que vamos a tener mañana en el Congreso. Pero en esto están de acuerdo, y eso es un avance maravilloso. Para adelante hay que sostener esto. Seguramente va a haber que arreglarlo el día que hagamos una norma más general, porque no tiene sentido tener movilidad mensual en un país que tenga inflación del 3% por año, porque vamos a estar dando aumentos de 18 centavos todos los meses. Pero eso es pero no me preocupa, digo, es un problema, si quieres, sutileza técnica que a uno que le gusta que las cosas sean más prolijas. Pero la lógica es, yo te ajusto con la inflación. Después te puedo ajustar un poquito también con los salarios, con la idea de, el mismo ejemplo que daba antes, si yo te prometí 10 kilos de asado de tira todos los meses, pero la economía mejoró y tu vecino que trabajaba y también compraba 10 kilos de asado de tira, ahora está comprando 12, bueno, me parece bien que el jubilado también compre más de 10 y aparte como somos todos más ricos tengo plata para hacerlo, no es muy grave. Lo que yo no puedo hacer es prometerse 11 kilos mientras no somos más ricos porque no hay cómo financiarlo. Pero si compartir la riqueza es relativamente fácil, digo, que hay más plata para repartir. El conflicto es cuando tengo que compartir la pobreza. Entonces creo que por ahí pasan las discusiones grandes. Tenemos que resolver cómo nos ponemos de acuerdo en el tema de fondo, tenemos que resolver la locura de la fragmentación, tenemos que resolver locuras como el tema de las pensiones por fallecimiento porque le damos a la gente doble y triple beneficio. Si una persona enviuda a los 20 años, le damos una pensión vitalicia. Y si esa persona se casa y enviuda de vuelta, no le estoy dando ideas, tiene dos pensiones vitalicias. Eh, es un delirio. Es algo que se armó hace 80 años cuando creíamos que las mujeres eran seres inútiles dependientes de sus maridos. No lo eran hace 80 años, pero ahora lo son mucho menos todavía. Eh, y seguimos esa lógica. Hace nada más que 25 años, la gente que tenía pensiones por fallecimiento vivía de eso. Hoy el 80% de la gente que tiene pensión por fallecimiento además tiene una jubilación. Y seguimos suponiendo que el mundo es igual que en 1950. Está mal. Tenemos que ordenarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos plata para eso. Y si gastamos la plata en eso, no la gastamos en otra cosa. No quiero ni entrar a discutir que la podríamos gastar en chicos, en mi infraestructura, digo, en cosas que fuera del sistema, porque se nos abre mucho el frente, pero quiero decir, estamos tomando decisiones que tienen costos muy concretos. Entonces, hay que resolver estas cosas. Estamos en un contexto de envejecimiento poblacional en el cual los problemas van a ser cada vez peores, la demanda va a ser cada vez más intensa. Si no lo resolvemos ahora, en 10 años va a ser mucho peor. El gran costo político que tiene, la gran dificultad, y lo que hablamos con Fernando y con Paula muchas veces, es que el problema es que todo lo que resuelvas ahora, como nunca afecta derechos adquiridos y el pasado, recién empezás a ver los efectos dentro de 5, 10, 15 años, y entonces, ¿qué político quiere comerse los insultos, los piedrazos, los conflictos, para algo que va a pasar dentro de 5 o 10 años? Ahora, por eso estamos como estamos, porque hace 10, 15, 20 años no hicimos la reforma que teníamos que hacer. Entonces, es una decisión, podemos no tomarla, sabemos que si no la tomamos vamos a pagar los costos, veremos lo que pasa. Gracias. Bueno, bueno, gracias Fernando. Qué placer estar con Rafa que con esa claridad meridiana explica un problema que lo estamos viendo. A mí me toca hablar la cuestión más política. Nosotros sabemos que está este problema. También sabemos que imponiendo no se llega a los acuerdos para esa reforma que la Argentina necesita. Entonces partimos de la base que el presidente Milei, en vez de buscar el acuerdo, y esto es el Parlamento, una ley, un debate, escuchar a los especialistas, llegar a una síntesis, hace un DNU a todas luces inconstitucional, donde impone una fórmula. Y ahí ya estás en un problema, porque esa fórmula impuesta desde esa manera es absolutamente judiciable. En un sistema que tiene tensión
cada 2 por 3 tiene que pagar sentencias y más sentencias porque las liquidaciones siempre tienen su problema y además existe una, una rama del derecho que se encarga de litigar eh, para los previsionalistas, para los saberes jubilatorios. Y ese acuerdo inicial, que es destacable porque no siempre está un acuerdo de cómo se tiene que ajustar, entra en debate a partir de la imposición. Cuando vos tenés todo arreglado como para poder buscar la fórmula, vos lo que hacés es la trampa de un DNU para comerle a los jubilados el 8,2%. Y eso fue un robo, fue una estafa, porque si vos ajustás por inflación y decís que ajustás por inflación, no agarrás un porcentaje de esa inflación, sino que agarrás el periodo. Si no, estás haciendo una mentira, diciendo que vas a tomar la inflación, pero tomando la inflación que a vos te gusta. Entonces, ese indicador que debería ser no discutible, debería ser totalmente parametrizado y no discrecional, termina saliendo también de un pucho capucho que no conocemos, que seguramente de apellido se llama Caputo, que decidió que los jubilados tenían que cobrar el 8% menos. Y ellos venían, según la escala, perdiendo un montón. Entonces, el problema de la Argentina es que arrastramos problemas desde hace un montón de tiempo y no tenemos la adultez para resolverlo. Y en una Argentina tan crispada, el que insulta más es el que parece que tiene la razón. Entonces, cada vez nos cuesta más explicar lo obvio, que no podés tener tantos regímenes, que no puede ser que porque haya un gobernador que necesita votos en Mendoza, que ahora el gobernador de Mendoza se hizo libertario, pero hace un año pedía una jubilación especial para los viñateros, los mismos diputados que se van a hacer los sotas mañana. Entonces, cuando es para mí o para mi raíz, mi terruño, mi base electoral, a mí no me importa tensionar el sistema. Ahora, cuando tengo que hablar de la base, que es la solidaridad, que es que un jubilado pueda tener lo mínimo indispensable para ser realmente libre, ¿y qué es ser libre realmente? Bueno, que vos puedas decidir a la noche qué comer. Esa es la verdadera libertad. Bueno, que pueda tener la libertad de decidir qué comer o qué medicamento comprar, ahí nos ponemos en exquisitos, libertarios y preguntamos con una superioridad moral que no tienen muchos, cómo se va a financiar, cómo es el déficit. Pero no les importaba el déficit cuando el año pasado pedían regímenes especiales para la gente de sus provincias. Y eso es lo que a mí más me cuesta. El disfrute de ver cómo ajustamos. Es como si disfrutara, ¿viste? Yo disfruto una torta de chocolate, no ver cómo cago a los viejos. Y es verdad, con el dolor del alma les digo. Se están haciendo una carrera a ver quién más ajustó, sin tener la empatía de lo que está pasando realmente. Entonces, hay un montón de jubilados que se han jubilado con moratoria y aportes, y sin aportes, y esto está mal. Y nosotros no hemos acompañado el artículo de la moratoria que finalmente fue dado baja en el Senado de la ley bases, no lo hemos acompañado porque entendemos que la moratoria no está bien. Ahora vos tenés que hacer, como dijo la doctora Carrillo en su proyecto, el INCINI, donde vos tenés que generar un salario universal para los adultos mayores y hacer una distinción entre el que aporta y el que no aporta. Pero también este es un país donde muchos de los trabajadores están en negro por la carga laboral, porque hay una parte de las pymes que no han podido, incluso culturalmente, hasta hace unos años, era muy normal tener trabajadores en negro. Tipos que se levantaban a la mañana, iban a trabajar, volvían a la noche a su casa y no tenían ningún derecho laboral, no les pagaban sus aportes. Entonces, esas personas son víctimas o victimarios. Y no son victimarios del sistema, son víctimas de un Estado que permitió esa situación, que los dejaba en total debilidad. Entonces,
esa situación es injusta, es injusto, porque el sistema es injusto. Como también es injusto que una mujer que nunca trabajó, esposa de un empresario, tenga la jubilación y se la gaste tomando el té con las amigas. Eso es injusto, porque no la necesitaba y fue y la pidió. Entonces, es mucho más complicado, es cultural, es la ausencia de solidaridad, de una red, del sentido de pertenencia, de piel, de lo que está pasando. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Estamos perdiendo la empatía como dirigentes políticos, como representantes. Y eso, y si bien los recursos son finitos, y yo coincido 100% con el diagnóstico, si nosotros sacamos los regímenes especiales y distribuimos bien los fondos, seguramente va a haber más jubilados que ganen más, y se evita todas estas cosas de que si vos sos embajador por un tiempo, ya te cobrás no sé qué cantidad de dólares. Bueno, los embajadores ganan fortuna, los jueces de la corte ganan fortuna, los jueces ganan fortuna. Y no es compatible con lo que aportan, porque si vos aportás o las provincias donde se jubilan a los 40 años y no los podés tocar, pero tiene que ver con lo que nos está pasando culturalmente. Mientras que no toquen la mía, todo bien. Y eso es cultural, es humano, es qué nos pasa. Entonces nosotros vamos a ir mañana a una sesión donde vamos a perder, pero no vamos a perder porque no tenemos razón. Vamos a perder porque compraron diputados. Y eso indigna. Eso indigna porque te quita el debate. A ver, Milei está defendiendo su superávit y reconoce que su parte de su plan económico fue ajustando a los jubilados. Bueno, es un reconocimiento. Después lo que lo votaron tendrán que asumir qué hacen con esa verdad revelada. La motosierra y la topadora fue a los ingresos de los jubilados. Bueno, los jubilados tendrán que ver si lo apoyan o no lo apoyan al momento de votar, si revalidan o no. Pero ese es su proyecto económico. Y es leal con su proyecto económico él. Y sus diputados son leales con su proyecto económico. El problema son los tipos que hace menos de 2 meses votaron una fórmula y se llenaron la boca votando una fórmula y la recuperación del 8%. Yo voté el tema de las cajas provinciales, recién lo hablábamos con Rafa y con Fernando, eso hay que revisarlo del proyecto nuestro. Pero eso es un debate. Miren, esto sí, esto no, mejoremos acá. Fuimos a la oficina del Congreso de Presupuestos, nos dijo que el impacto es de 0,4 al PBI, que se podía... O sea, uno fue responsable. Ahora, si yo pensé una cosa hace menos de 2 meses, ¿qué hizo que revirtiera mi pensamiento? ¿Qué me dieron para entregar en una mesa en el Palacio de la Casa Rosada a los jubilados? Y eso es lo que a mí me indigna, porque yo te puedo entender que vos sostengas una posición, que vos digas, el régimen es caro, esta es la forma, tenemos que dialogar para modificarlo. Ahora, la estafa, el uso de los jubilados para beneficiarte vos a cambio de un cargo, es inmoral, es indigno y como dijo el presidente, es de inmorales y liliputienses. Es de inmorales y liliputienses. Y ahí es donde yo digo la ausencia de coherencia. La ausencia de coherencia. Entonces en campaña vamos a los centros de jubilados y hablamos y decimos que vamos a defender el salario de los jubilados. Yo hice campaña con muchos de los que van a votar mañana con vergüenza, y como si nada, se van a decir de lo que dijeron. Entonces, cuando uno tiene que explicar lo obvio, la racionalidad no existe, porque ¿cómo va a explicar lo obvio? Lo obvio es obvio. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Hay dos maneras de resolver. Nosotros mañana seguramente vamos a perder la votación, están los estrategas, el presidente del bloque, Juan López, y los estrategas de los otros bloques buscando la fórmula para ver cómo hacemos. Viene el presupuesto, tendremos que buscar en el presupuesto una salida, y si no, tendremos que insistir. Eh,
Ahora, para que entiendan un poco, nosotros qué pedíamos, que se tomara en cuenta la inflación de enero completa, que fue el mes de máxima inflación, no, ni siquiera pedíamos diciembre, enero, que es cuando ellos tomaron enero, pero en vez de tomarla toda, tomaron una parte. Y pedíamos que se evaluara una vez por año cómo era el tema de los ingresos y si había crecimiento de la economía o crecimiento del salario, se tomara en cuenta. No es la fórmula de la coalición cívica que hizo nuestro economista Matías, yo le digo Sur, pero es Sturz. Bueno, porque siempre le digo que es distinto. Pero es la fórmula que se llegó. Cuando se cercena el debate, las consecuencias no son buenas. Porque vos fíjate, Rafa, el diagnóstico todo, pero perdimos la posibilidad de darle a Milei, por ley, lo que Milei necesitaba. Y eso no es de vivo, eso es de torpe, porque cree que ganó. Y no hay peor seguridad jurídica que vos le vas a dar al inversor, al que quiera aportar en el país, que un decreto de necesidad de urgencia que lo cambie otro decreto de necesidad de urgencia por voluntad de una sola persona. Cuando es una ley del Parlamento, las dificultades son mayores. Entonces, yo creo que nosotros estamos en una situación, es como la calma chicha. Viste que vos ves que está hermoso. Yo vi una película ¿cómo se llama eso? Cuando las olas se hacen grandes y el tsunami. Entonces vos ves el mar calmo, pero empezás a ver que se empiezan a alejar los animales, que empieza a hacer ruidito. Y vos sabés que viene la ola, que viene la ola, pero te está gustando el solcito calentito y te está quedando en la playa hasta que viene una ola y te come. Bueno, estamos en esa situación, con una debilidad moral muy grande, porque ¿sabés cuál es la mayor dificultad que tenemos como pueblo? Que para esos tipos que van a hacer eso mañana no hay consecuencias. Porque el pueblo está tan adormecido que corsi recorsi no importa. No hay consecuencias, porque cuando hay consecuencias, cuando un pueblo ve la inmoralidad de sus dirigentes y dice, esto no lo tolero como parte de una misma sociedad o no es parte de mi contrato social, se cuidan. Pero como pueden hacer todas estas cosas y no hay consecuencias, sigue. Y lo que pagan es el pueblo. Ayer fui a un barrio en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, yo no sabía que estaba así. 2 manzanas, sin agua, sin gas, sin comida. Sin comida. Porque, ¿qué pasa? ¿Dónde viven los que están así y hablan tanto con una superioridad moral tipo Bertie Venegas Lynch? Viven en un microclima. Los hijos adictos, que a su vez tienen hijos, abandonan esos hijos. ¿Y quién los crían? Los abuelos. Si vos vas a los barrios, hay muchos abuelos criando chicos, muchos indocumentados. Ciudad de Buenos Aires, indocumentados, chicos indocumentados. ¿Y esos abuelos cómo sostienen con la jubilación? En muchos casos. La sociedad está fragmentada, es diversa. No es al divino botón que tenemos 50 y pico por ciento de pobres. A esa escala que estamos viendo de las jubilaciones, también hay que poner una línea que vaya cómo aumentó la pobreza y las consecuencias que esa pobreza está generando en las generaciones futuras, donde seguramente vas a tener una gran cantidad de personas que van a necesitar asistencia y no necesariamente tiene que ser del aporte de los trabajadores activos. Es como decíamos nosotros en el gobierno de Mauricio, hay que hacer la diferenciación entre los activos que aportan al sistema y los que requieren asistencia del desarrollo social. No hay que mezclar. Ahora, esas personas las tenés que asistir. Y no es parte del estado de bienestar, es parte de lo que tiene que tener una sociedad. Y esa asistencia pasa también en el mundo. El tema es que acá tenés un sistema que es injusto. El que tuvo mayor capacidad de lobby consiguió mejores condiciones. Eh, un sistema que no redistribuye correctamente. Gran cantidad de economía en negro, gran cantidad de economía en negro y una clase política
que está totalmente fragmentada y peleándose. Entonces, el diagnóstico hacia adelante no es, no es alentador. Y creo que el mayor déficit de Milei es que habiendo tenido el consenso que otros presidentes no tuvieron, porque Mauricio no lo tuvo, y teniendo la posibilidad de hacer una fórmula jubilatoria con gran consenso, por hacer una más, por demostrar que es el macho man más grande del mundo mundial, eh, ganó una chiquita, pero no logró la encarnadura que un presidente tiene que tener en este momento. Cuando lo podría haber hecho. Podría haber hecho un gol de media cancha y lo que quiso es patear solo al arco. Y las consecuencias va a ser mañana una sesión horrible, con un costo político para todos, porque la gente después de lo ver el espectáculo que va a ver adentro y afuera va a descreer mucho más de sus dirigentes y se va a sentir cada vez más frustrada. Y en definitiva, los vivos que arreglaron con el gobierno van a tener mejor el bolsillo. El que crea que sacó alguna ventaja porque hizo el discurso más defensor de Milei o más contrario a Milei se va a ir contento porque va a tener más like en las redes. Y el jubilado a fin de mes va a cobrar la misma miseria, va a ir a la farmacia y va a comprar menos remedio, va a ir a la carnicería y va a comprar menos. Entonces, es un problema político, no es un problema económico. Es un problema económico, sí, tenemos una dificultad, pero con el diálogo, con el compromiso, con el respeto, podríamos haberlo sorteado y no lo vamos a sortear. Y esa mezquindad, esa falta de solidaridad, yo creo que es el mayor freno que estamos teniendo como país. No busquen la culpa ni en el extranjero, ni en el FMI, ni en... Busquemos en cómo somos cada uno de nosotros, y creo que los dirigentes políticos, y me incluyo, porque yo soy parte de la política, no voy a ser como Milei que habla de los políticos, es político, no se hace cargo, somos un emergente de una sociedad que mira para otro lado cuando el otro sufre. Entonces creo que el problema es grande, vamos a dar la batalla porque nosotros no nos alquilamos ni nos vendemos. Creo que la ventaja que tiene la coalición cívica, este, a partir del ejemplo de Lilita y del ejemplo colectivo de todos nosotros a lo largo de los años, es que no estamos en el mercado, no nos vamos a correr ni un ápice de lo que siempre sostuvimos en nuestras bancas, y ojalá algún día en este país tan bendecido y al que queremos tanto, la coherencia y el amor por el prójimo sean valores a tener en cuenta cuando elijan a los representantes. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. Anto, no sé si hay alguna pregunta en el Zoom, porque yo no tengo acceso. A ver, déjenme que me voy a parar. Soy médico, a ver, soy médica y hace mucho tiempo que la degradación y la falta de empatía nos hace estar cada vez peor. Perdonen que les dé la espalda, deshumanizados. Como siempre, ¿qué dice? Algunos que han tenido contactos politiqueros tienen jubilaciones de privilegio. Bueno, es bueno también para explicar cuáles son las jubilaciones de privilegio, porque a veces son jubilaciones de privilegio políticas, las que uno entiende que son políticas, hay otras que muchos beneficiarios las tienen y no se consideran de privilegio, digamos, es lo que explicaba Rafa en un principio. Y la segunda cosa que yo les quisiera preguntar es, desde lo técnico y desde lo político, porque las dos cosas se tienen que unir para poder solucionar problemas severos y recurrentes que tiene un país, es como que nuestro país advierte que tiene un problema serio en su sistema previsional, pero no encontramos la solución. Desde lo técnico, parece que ahora estamos todos escuchando algunos lineamientos más parecidos. Yo creo que me va a matar con esto. Y y de lo político, como decía Paula, parece que está costando. De hecho, yo considero que la Argentina es el único país donde que la gente se jubila y se va a un tribunal. Es como una cosa medio insólita. Yo no sé, Rafa, si vos en tus estudios comparados
¿Detectaste algún país en el que haya fueros especiales previsionales abarrotados, además? A ver, no, eso es claro, no, pero por una razón muy sencilla. Son pocos los países en los cuales el Estado sistemáticamente incumple las normas que se pone. Digo, una amiga, no es colega, no es colega profesional, pero trabajamos mucho con ella, una abogada que tiene uno de los estudios previsionalistas más grandes del país, que es una mujer brillante, siempre me dice, yo sería más feliz no haciendo juicio, plata ya tengo, no me hace falta. Pero si vos querés que no haga juicios, empiecen a cumplir la ley. Si no, ¿qué quiere que le haga? No, no es culpa mía. Claro, le voy a decir al cliente que viene a decirme algo y tiene razón? No, no le voy a hacer el juicio. Podría, pero lo va a hacer en otro lado y lo va a hacer peor. Entonces es muy complicado. Pero déjame volver un poquito a lo de los regímenes de privilegio, las jubilaciones de privilegio, porque es algo que hemos charlado más de una vez y que siempre me llama la atención. El concepto de jubilación de privilegio no existe. No hay una definición legal, no hay una definición rigurosa de qué es una jubilación de privilegio. Llamamos así a algunos regímenes. Y en general, yo te diría que la jubilación de privilegio, la discusión sobre las jubilaciones de privilegio ha logrado un consenso muy importante. Estamos todos en contra. Nadie está a favor de las jubilaciones de privilegio. Lo que todos discutimos es cuáles son las de privilegio. Y todos están de acuerdo que las de privilegio son las de los otros, no las mías. Entonces, por eso yo me resisto a hablar de privilegio, porque todos dicen, sí, sí, tienes razón. Pero nosotros los diplomáticos no somos privilegiados, porque tuvimos que renunciar a no sé qué. Y nosotros los docentes estamos al frente de un aula y estoy destruida con la garganta después de gritarle a los chicos 20 años. Y nosotros los mineros y nosotros los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol no tienen, pobres. Pero nosotros los bailarines del Teatro Colón, que eso me obsesiona porque me parece una broma de mal gusto. Eh, Hay excepciones. Las excepciones son a favor, o sea, son privilegios. Yo intento ordenar esta discusión diciendo, todas son de privilegios. Algunos privilegios pueden estar justificados. No está mal que haya privilegios, ¿no? Como era la frase, los únicos privilegiados son los niños, y estaba bien. Hay privilegios buenos. Lo que no puede haber son privilegios que no se entienden por qué están, no se entiende quién los puso, y no se sabe cuánto cuestan ni quién los paga. Eh, decía recién Fernando, qué son estas cosas de las jubilaciones de excepción a los privilegios. Y la verdad que es bastante fácil identificarlo. Estos 200 y pico de regímenes son 5 o 6 categorías muy claras. Se las paso muy rápido, como para que se ordenen en la cabeza. Están los regímenes diferenciales. Los regímenes diferenciales son parte del régimen general de la seguridad social danés, en los cuales la gente tiene algún derecho particular, en casi todos los casos es a jubilarse algunos años antes, 5 o 10 años antes. La lógica del régimen diferencial, la razón por la que existe, la razón por la que lo justifican, es porque se supone que corresponde a gente que hace alguna tarea que es ardua o que es riesgosa, y que eso le genera algo que es la palabrita mágica, que es envejecimiento prematuro. Como mi trabajo me envejece más rápido, entonces es razonable que me jubile antes. Por supuesto, medir el envejecimiento prematuro es un desafío estadístico no menor, porque qué sé yo, se ha intentado medir en algunas actividades, se intentó medir y se comprobó que no suele haber tal cosa. Gracias, mil gracias porque es el ejemplo perfecto. La minería, uno diría, como primera reacción, es un problema serio. Ahora, ¿cuál es el problema de la minería? En el extremo, ¿no? Es el señor que está con el casco, el pico, adentro del socavón de carbón, pegando a la pared y aspirando hollín o como se llama el polvo, nunca sé cómo se llama el polvo de carbón. Y se destruye los pulmones y pobre tipo no puede seguir trabajando a los 65. Lo más probable es que ese señor no pueda trabajar hasta los 65 y tampoco puede trabajar hasta los 60 ni hasta los 55, puede trabajar hasta los 40 o hasta los 22, porque se destruyó en 2 minutos. Y al lado del no, pero a 20 metros de él, va a haber otro señor que trabaja en la minería y tiene los mismos derechos, pero que trabaja en una mina moderna en la cual el señor está dentro de una cabina con aire acondicionado y música funcional, apretando botones para manejar el robot que hace la minería, que me parece maravilloso, me parece bárbaro, pero no me digas que él tiene un problema de envejecimiento prematuro. Y el administrador, no, el administrativo en Puerto Madero, que es de la minera, que también lo tiene. Porque la lógica del diferencial debería ser, si vos tenés un problema de salud vinculado a tu empleo, te voy a dar una pensión por invalidez, una jubilación por invalidez o una pensión por riesgo del trabajo, cuando no puedas trabajar porque efectivamente te hizo mal tu trabajo. ¿Qué puede ser?
¿A los 22, a los 45 o a los 64 y medio? No 5 años, exactamente 5 años antes de lo que tocaba. Eso no tiene sentido. Hay que resolver eso. Tenés después las jubilaciones, los regímenes especiales. Los regímenes especiales son los docentes, los investigadores científicos, los profesores de universitarios, los jueces, fuerzas de seguridad, diplomáticos. Esos, no, esos son otros, pero yo voy a llegar, pero eso es otra categoría. Los especiales, porque los vicepresidentes no contribuyen. Estos son regímenes contributivos, pero que tienen en general o mejor edad jubilatoria o beneficios más altos. Y cuando le preguntás a alguien, ¿y por qué existen? La respuesta es, bueno, porque hay gente que ha hecho grandes contribuciones a la patria. Es mérito, ¿no? A un juez se lo doy porque renunció al ejercicio profesional, no puede, un juez te dice de inmediato, bueno, si yo soy juez, no puedo tener ningún negocio, no puedo ganar plata nada más que en esta profesión, renuncio a muchas cosas y entonces merezco que me protejan así. Si yo soy diplomático, abandono mi familia, ando por el mundo. Si yo soy docente universitario, hago un gran aporte a la sociedad porque formo las futuras. Es mérito. Mi respuesta a eso me parece perfecto. Levantémosle un monumento a cada uno, hagámosle una estatua, dupliquémosle el precio, el salario, si es que efectivamente, pero no le prometamos mejor jubilación dentro de 20 años. ¿Qué tiene que ver? Tenés todos los regímenes no contributivos, donde tenés las jubilaciones por invalidez no contributivas, que son un aquelarre de gente en general muy vulnerable y malas condiciones de vida, pero que se le otorgó beneficio porque consiguieron que algún médico le firme un papelito, y se te mezclan. No son muchos los casos, pero los hay. El hijo, la cuñada del primo y el sobrino del intendente, que ocurre, con un grupo grande de gente que estaba muy mal y que entonces un médico que le sentía mal porque veía a tanta gente tan complicada dijo, dame que te firmo todo. Y el médico otorgó 80 pensiones no contributivas porque efectivamente la gente estaba mal. Ahora, no era inválida, pero no tienen para comer, dame que te firmo. Pasa mucho eso. Eso hay que ordenarlo. La pensión por invalidez tiene que ser por alguien que no puede trabajar. Entonces hay que hacerlo porque para eso es. No puede ser un seguro de desempleo encubierto. Tenés cosas como las no contributivas especiales, por leyes especiales. Ahí tenés los presidentes y vicepresidentes, tenés los obispos, tenés premios Nobel, tenés medalla olímpica. De vuelta, si es un mérito levantar el monumento, digo, ¿para qué le das plata ¿Para qué le querés dar plata a Messi dentro de 20 años? ¿Qué? No creo que la pida, digo, que no me imagino pidiéndola, pero ¿a quién se le ocurrió? No, me contaron no vamos a hacer nombres, pero me contaron ayer hablando de esto, de un entrenador de un equipo que tuvo medalla olímpica, que estaba haciendo el trámite reclamando que como él no es medallista, porque los medallistas son los jugadores, estaba tramitando que le consigan un papelito mostrando que él también es campeón olímpico para que entonces le puedan dar Digo, te pasan esas cosas ridículas por todos lados. Tenés los retiros militares y policiales, que hay mucho. La lógica del retiro militar y policial tiene que ver con que, por un lado, es una pirámide muy fuerte en la cual, especialmente los militares, echás a la gente, ¿no? Si el teniente no asciende, lo retiras. Hay un problema que, al menos en teoría, lo que hacen es muy específico. Un militar que trabaja muy bien aprende a manejar tanques y disparar bazucas. Vos no querés mandarlo al mercado civil con habilidades de disparar tanques y manejar bazucas porque preferís que no lo hagan en el mercado civil, eso, que sepa hacer otra cosa, y no sabe, porque lo que hizo toda la vida fue eso. Y además hay un problema que ellos, en general, especialmente los militares, no la policía tanto, cuando salen de actividad, están en retiro, pero están en reserva, pueden ser convocados. Y entonces es una situación un poquito distinta de la de alguien que simplemente no trabaja más. Está todo bien ahora. En el medio metes a todos los administrativos, porque la mitad de las Fuerzas Armadas son administrativos, que son iguales que el administrativo que trabaja en el edificio acá al lado, pero se retiró porque tenía un rango militar y se retiró como tal. En el medio no haces nada para que al señor que manejaba un tanque en bazooka le enseñes a hacer otra cosa durante 3 años para que entonces pueda conseguir un trabajo a los 40 años, lo retirás y le das plata para siempre. Estamos repletos de cosas así que decís, ¿y esto por qué? El efecto, insisto, es que hoy tenemos cerca del 40% de los beneficios que hay en la Argentina salen de alguna de estas cosas. En los países de la OCDE, de los países más desarrollados, suele haber un 2, 3, 4, 5%. Hay uno que tiene el 15%. ¿Por qué? Porque son excepciones. Y seguro alguna excepción tiene que haber, porque no somos todos iguales. Pero la excepción tiene que ser excepcional, si no, no funciona como excepción. Eh, el 40% parece bastante poco excepcional y es un montón de plata. No es simplemente que no me gusta. Y ahí déjeme volver a un punto que me parece importante, porque
cuando uno mira estos 200 excepciones, dice, bueno, ¿y por dónde las ataco? Porque son 200 batallas. Y son 200 batallas durísimas porque del otro lado hay alguien que dice, no, con la mía no. Y entonces es una batalla muy difícil. Y ahí hay dos frentes distintos en las que se nos vamos a atacar. Hay algunas que son obscenas y nos enojan mucho. Los presidentes y vicepresidentes. Ahora, son 12. Está mal, pero son 12. O sea, no, si libras esa batalla, no vas a haber arreglado absolutamente nada. Vas a haber resuelto un problema de principios. Entonces me parece bien. Pero en términos de la plata, es totalmente irrelevante. Los diplomáticos, que todo el mundo habla de diplomáticos, es indignante. Son 600. Está mal, pero son 600. Los docentes son cientos de miles. Ahora andás peleate con los docentes. Bueno, ese problema. Entonces, ojo, y tomando el espíritu un tanto pesimista que tiene Paula hoy, hoy estás enojada definitivamente. eh, Ojo con los vendedores de buzones que dicen vamos a acabar con los privilegios, entonces vamos a acabar con la pensión del presidente y lo diplomático. Porque mentira. O sea, es verdad que son privilegios. También es verdad que es del 0,1% de los privilegios. Entonces no arreglaste nada. La batalla, si quieres darla, la tenés que dar con las provincias, con los docentes, que es donde están los números. Y ya vamos, pero los va a contestar todo Ahí, Paula. ahí va. No, tengo preguntas para los dos. Tengo preguntas para los dos. Una para Paula. Liliana Coche pregunta a Paula, ¿cómo va a seguir el tema si mañana el Congreso no insiste con la movilidad? ¿Hay posibilidades legislativas para corregirlo? ¿Judiciales qué? No, no, judiciales no. A ver, tenemos dos opciones, una más posible que otra. Una que no la veo viable, con la fórmula, viste que las fórmulas a veces, estoy diciendo las cosas que se barajan y no en la que yo coincido. Hay un sector que dice, hay que rechazarle el DNU porque con la fórmula, no, el DNU, porque con la fórmula de Alberto Fernández, que hasta hace 2 meses era perjudicial para los jubilados, hoy da más que la fórmula que impone mi ley. Entonces, vos le rechazás el DNU, queda la fórmula anterior y hoy estaría dando un poco más, creo que 30.000 pesos más. Eso es una posición de Unión por la Patria o Todos por la Patria, no sé cómo se llama ahora, que ya está eh, toda para pasar del otro, eh, eh, que cuando la hicieron ellos era porque daba menos, o sea, pero es una posibilidad que está manejando un grupo. Y que eso sería con mayoría simple, o sea, mucho más fácil de acceder que con los tercios. Los 2 tercios. ¿Qué te lleva a eso, ley? Vos mirá lo poco vivo que es. Te pagás el 8% y no. ¿Para qué encontrar una solución mala? Pero eso para muchos es viable. Y la otra es, como nosotros no podemos insistir este año, pero sí el año que viene y se buscarán los consensos para tratar de revertirlo. Cuando él dice, ¿de dónde van a sacar la plata? Por el 8% y uno dice, tiene el 0,4% del PBI, es una discusión y es válido. También hay que aceptar que nosotros le hemos votado fuentes de financiamiento. Nosotros le hemos votado, no, no la coalición cívica, que no le ha votado todo, pero el Congreso en general le votó blanqueo, le votó moratoria, le votó la vuelta del impuesto a las ganancias de los trabajadores. O sea, no es que se le pide y la baja de bienes personales que, y el adelanto de bienes personales. Muy bien, Feli. Entonces, no es que uno miró para el otro lado y no le dio al gobierno fuente de financiamiento. No es que vos no le votaste ninguna fuente de ingreso y le sumás el gasto. Entonces, ahí está la ingratitud. O sea, nosotros le hemos generado al presidente herramientas para que él tenga equilibrio fiscal. No es que somos endeudadores seriales o no sé cuántas cosas más. Yo creo que acá tenemos en el presupuesto una posibilidad de discusión. Eh, yo creo que, como estoy pesimista y que soy parte de la comisión de presupuesto, así que el domingo me voy a poner muy linda y lo voy a ir a escuchar. Este, yo creo que él va a hacer un gran show y me va a dar una satisfacción muy grande el domingo a la noche cuando me vaya a dormir,
porque seguramente, como él es le rescato al presidente, que es un tipo que vino a terminar con los que él desprecia, que es la casta. Y él dice que quiere terminar con la casta y yo le creo, de verdad que le creo. Entonces yo creo que a todos esos que le fueron a chupar las medias, los desprecia terriblemente, porque no hay cosa peor que una transacción, vos me das, yo te doy, y que el domingo esos gobernadores liliputienses que se van a hacer los tontos mañana, les va a dar muy buenas noticias de que no les va a dar un mango. Entonces yo me voy a ir muy contenta porque se sacaron la foto, jorobaron a los jubilados y el domingo los va a jorobar Milei a ellos. Así que lamentablemente en el medio están los jubilados. Nosotros no lo vamos a abandonar, vamos a seguir insistiendo para que el sistema sea justo, sostenible, pero que también los recursos lleguen a los que tienen que llegar. Entonces, no será mañana, insistiremos, insistiremos todas las veces que sean necesarias. Generalmente cuando se insiste, se llega al resultado. Bueno, muy bien. No, ¿Cómo dice no tantas solo, no veces? solo que Bueno, volvió al optimismo, sino que es como que vuelve la razón de ser política, porque uno tiene una posición política que es, bueno, podemos tener dos compromisos a la vez. Ahora vienen dos preguntas para vos, Rafa, que son, pero lo que dice Paula es, sí, nosotros como partido tenemos dos compromisos a la vez. El equilibrio fiscal es fundamental porque si no vivimos a los saltos. Y no es que solo los jubilados, toda la economía argentina va a vivir a los saltos si no hay equilibrio fiscal. Ahora, la pregunta que dice Paula es, che, ¿cómo logramos el equilibrio fiscal? El equilibrio fiscal de la coalición cívica, estamos comprometidos, estamos comprometidos. Ahora, con uno le regalamos plata y a otro los matamos, ¿cómo es? Ahí va. Entonces, es muy bueno lo que acaba de decir Paula, porque además nuestra propuesta siempre fue con criterio de responsabilidad fiscal. Eso está bueno que quede claro. Rafa, dos preguntas. Re chiquitas son. Una es, Tony Riva, nuestro compañero de Tucumán, pregunta, si podés resumir brevemente, lo dudo, la cuestión de las transferencias de las cajas previsionales a las provincias, de las provincias, acá dice a las provincias, pero es de las provincias, las cajas que fueron transferidas y las que no transferidas. La diferencia entre provincias con cajas transferidas y provincias sin cajas, también algo de eso estaba en la sanción definitiva de la última ley, ¿no? Que también hace mucho ruido y no se termina de solucionar. Y la segunda te la hago después No, es cuando una buena. termine. A ver, esa es una historia, no es tan difícil esa historia. L- La Constitución dice que las provincias, la Constitución Nacional dice que las provincias pueden tener sus propios regímenes previsionales para sus empleados. Eh, y eso es algo que desde la década del 40 existía en básicamente todas las provincias. Con muchos problemas de gestión, con muchos costos, con mucha generosidad no financiada, y entonces con problemas de déficit importantes, problemas de sostenibilidad graves. En la década del 90 hubo alguna de las discusiones que salían del equipo de Cavallo de reordenar la relación nación-provincias, hubo una propuesta ellos manejaban un principio que como principio era muy razonable, que era decir, las políticas macro de transferencias tienen que ser nacionales, las políticas de gestión tienen que ser locales. Entonces, por eso salud y educación tienen que ser locales y lo provisional tiene que ser nacional, o la protección económica a los pobres tiene que ser nacional, que era muy razonable. Después hacían lío cuando lo implementaban, pasaban las cosas que pasaban, pero como principio de regla de ordenadora, es muy razonable decir eso. Y entonces dijeron, además, como las provincias estaban fundidas y las provincias iban a pedirle plata a la nación, en un acto inteligente, la nación les dijo, mira, está fundido, hagamos una cosa fácil, transferime tu caja, que es la principal causa de déficit. ¿Por qué? Porque si me transferís tu caja, tu número va a dar mejor, va a estar más tranquilo, y lo tomo en la nación, y en la nación le voy a empezar a pedir a la gente que pague lo que tiene que pagar, y le voy a pagar a los jubilados lo que hay que pagarle y no las cosas ridículas que vos le estabas regalando, y entonces yo lo voy a ordenar yo. Como vos no podés ordenarlo, lo ordeno yo. Y empezó un proceso de transferencias que duró 10 provincias. Iban de a una, de a poquito. Parte de la discusión era una batalla porque era el momento que estaba el régimen de FJP, y entonces implicaba que los empleados públicos entren a una FJP, pero terminó en 10 se cortó la discusión porque fue cuando ya se fue Caballo, empezó los conflictos internos del gobierno, se complicó todo. Y ahí quedó. Al poco tiempo, algunas de las provincias que no habían transferido, en alguna otra discusión fiscal, dijeron,
para un minuto, a Catamarca, a Mendoza, a Misiones, a las que transfirieron, en realidad vos le estás financiando el déficit previsional que ellos tenían, porque ahora lo paga la nación. Y el mío, porque lo sigo pagando yo. A lo que el gobierno, esto ya era el gobierno de la Rúa, les dijo, creo también con buen tino, dentro de esa discusión que ya es difícil, yo les hubiese dicho, transfiéranme. Si ustedes quieren, no hay problema. Pero no había plata para hacer eso en ese momento. Entonces le dijo algo parecido. Le dijo, mira, armonicen. Esto quiere decir, vos hacés que tu régimen sea idéntico al nacional, y entonces yo te transfiero. Yo te financio. Porque total daría lo mismo. Si tu régimen es idéntico al nacional, tu déficit sería exactamente el déficit que yo tendría que pagar si transfiero todo para acá, porque sería la misma regla. Firmaron todos, ninguna lo hizo. Porque era pelearse con tus empleados públicos y ninguna pasó. Y a partir de ahí vino un proceso de batallas y peleas y armonicé y no armonicé, estoy bien armonizado, estoy mal armonizado durante años, hasta que en el 2017 se firmó un nuevo acuerdo, que fue en otra de las batallas. Estas cosas en el fondo dependen en qué momento de poder relativo entre provincias y nación se firma, y el 2017 es un momento malo para la nación y bueno para las provincias. Entonces las provincias, se acordó que la nación iba a calcular cuánto sería el déficit si transfiriesen, y que les iba a financiar ese déficit a las provincias que no transfirieron. Entonces yo le digo, a la provincia de Córdoba, de Buenos Aires, Santa Fe son 13. Vos pagarle a tu jubilado lo que te dé la gana. Ahora, yo te cubro el costo de pagarle lo que le pagaría si estuviesen conmigo. Y si vos le querés pagar más, lo financiás vos. Pero entonces te doy parte de la plata que te está costando. Para que eso funcione bien, la provincia le tiene que dar a la nación todos los datos de todos los activos y todos los jubilados para que saque la cuenta. La batalla que viene inmediatamente después es, me diste los datos, no me diste los datos están bien, los datos están mal, no puedo sacar la cuenta, te pago, no te pago, te doy un adelanto, pero el adelanto no lo actualizaste, y es la batalla a la que venimos al día de hoy. Hay varias provincias que parecería que han dado todos los datos bien, pero no están certificados, no están acordados. Las dos más claras son Santa Fe y Córdoba. Hay otras que claramente no han dado ningún dato y aparentemente no pueden. Buenos Aires no tiene información para dar, es un caos total. El IPS, entonces no pueden darla. El resultado de esa batalla es que algunos están diciendo me debes plata, y otros están diciendo, y la nación dice, no, no te debo plata porque todavía no me diste los datos bien. Y yo ya te lo. O sea, la discusión no es cuánta plata te debo, la discusión es si corresponde o no corresponde. Le decía a Pablo hace un rato, la ley que está en discusión mañana, hay un artículo que dice, la nación tiene 6 meses para pagarle a las provincias lo que le debe. Decía, ese artículo es totalmente irrelevante, porque la nación va a seguir diciendo, no, yo no le debo nada porque no me dieron los datos. Pero además de eso, le dan 6 meses para que diga eso. Ahora lo tiene que resolver hoy. Ahora le dan 6 meses para que lo diga. Si no resuelves la pelea política de qué datos, cómo los das, y hay un árbitro que define si te los di o te los di, la batalla va a seguir como si nada. Entonces, hoy estamos ahí. Si me preguntasen qué habría que hacer para adelante, yo creo que lo que habría que hacer es decirle a las provincias, transfieran, y estaríamos todos mejor. Y digo, completamos el proceso de transferencia. Algunas te van a decir no puedo. Provincia de Buenos Aires va a decir no, no puedo porque la Constitución no me lo permite. Me parece perfecto. O cambien la Constitución o no la cambien, pero entonces arréglensela solo. Es una decisión de ustedes. Esto es un país federal. No le pidan plata a la nación para financiar una política que ustedes por Constitución quieren tener. Eh, pero bueno, obviamente al final del día esas discusiones, como todas las discusiones de coparticipación, son discusiones mucho más políticas que técnico-fiscales, ¿no? ¿Por qué por qué las jubilaciones tienen un tope? O sea, yo gano 4 millones. ¿Por qué tiene un top? ¿Por qué no me pagan una jubilación? Claro, si aporto 30 años en base a un sueldo, un sueldo importante o un sueldo. ¿Por qué aporto sobre un sueldo de 4? ¿O es un límite también el aporte? Están las dos cosas topeadas. Te explico cómo funciona. No, porque ahí lo que ocurre es lo siguiente. El tope se origina en la jubilación. El pago de jubilación tiene un tope, que es una razón esencialmente política. Ningún gobierno no quiere pagarle a una persona una jubilación de 25 millones de pesos porque va a salir en la tabla diaria. Porque te van a insultar, porque van a decir no hay plata. Y además por razón de política, pero, pero no es privado, Igual, la pagan la claro, jubilación. igual aunque sea privado, te dicen, no sé, los petroleros, vamos a poner una Ah. actividad que gana mucha plata, o los de informática O del el mercado, gerente general de la el multinacional más gerente grande. general de. Claro, lo que dice Rafa es,
Yo no quiero tener que liquidarle a un de ANSES, aunque vos hayas aportado un montón de plata porque ganabas un montón de plata, en comparación a una mínima. Me voy a comer insultos políticos por todos lados porque me van a decir que estoy financiando eso. Y además, efectivamente, desde el punto de vista de mi objetivo de política pública, y no me hace falta darle 25 millones de pesos a alguien. Digo, que ahorre si quiere tener 25 millones. Y efectivamente tiene para ahorrar. Con lo cual, sí, seguro de retiro o que se compre empresas y las venda después, qué sé yo. Entonces, lo que hago inmediatamente para que eso funcione es topeo el aporte, porque si no me declaré ilegal lo otro. Después se me arman líos porque la movilidad del tope del aporte es distinto a la movilidad del tope de la jubilación, y entonces empieza de vuelta el caos argentino. Pero conceptualmente la idea es topeo los dos. A ver, listas de estafas. La estafa más grande que tenemos es que si vos tenés menos de 29 años de aporte, te desconozco todo. Te agradezco mucho los aportes realizados y te olvido. Lo de los últimos 10 años tiene un origen práctico de gestión. Históricamente eran 3 años, en el 93 lo convirtieron en 10, es porque no había registros y porque cuando alguien se quería jubilar, si vos querías, para buscar los 10 años, a principios de los 90, tenías que mandar a un valiente, eso sí que era trabajo insalubre, al, a buscar en el archivo de ANSES. No, la sábana era lo que estaba hecho, había que encontrar la carpeta donde estaba el papelito y pedirle a la rata que se corra un poquito para poder llegar al papelito. O sea, era. No, ahí está muerto. Me acuerdo de la gente que hablaba del archivo San Martín, que yo nunca vi, me parece que era una cosa terrorífica meterse ahí adentro. Era realmente muy complejo eso. Ahora, hoy ya está todo en la computadora, con lo cual es más fácil. Y el problema de los 10 años es que es profundamente regresivo en términos distributivos. Quiero decir, si vos tomas los últimos 10 años, vas a tratar mucho mejor piensen en bancarios, al cajero que llegó a gerente general, que al cajero que quedó de cajero. Porque el cajero que llegó a gerente general, sus últimos 10 años son de gerente general. Entonces, tomás los salarios altos. Y el cajero que quedó cajero, le tomás salario bajo todo el tiempo. Entonces, le vas a pagar, aunque hayan estado 30 años haciendo lo mismo y después el tipo tuvo un salto, le- como todos los últimos 10 años, le valorás todo así. Y entonces como la gente que mejora su salario, especialmente en los últimos años, es casi por definición la gente de más ingresos, estás favoreciendo a los que están mejores. Entonces, eso no es una estafa, lo que va contra cualquier concepto de equidad y de justicia distributiva, porque es al revés. Yo voy a No, por repetir favor, lo que chequeate dice otro lado. Claudio porque no se va a escuchar sino para el Zoom. Claudio dice que en la mayoría de las trayectorias laborales se da que justamente al final de tu vida laboral suele ser que cobres menos y no más que en el medio, por ejemplo. Los de abajo caen, los de arriba suben. Entonces ahí se te genera una equidad muy fuerte. Efectivamente. No me trate de usted que me impresiona. Paula, la doctora Oliveto dijo, si yo cobro 4 millones de pesos por mes, ¿por qué a mí me tienen que dar menor importe sobre los 4 millones de pesos que cobro? El punto es, si vos cobras 4 millones de pesos por mes, ahora no me acuerdo los números ahora de memoria, soy malo para los números, yo no te pido que hagas el aporte por los 4 millones, te pido que el aporte lo hagas por menos, porque te quiero topear también el beneficio. Y eso tiene que ver de vuelta con que no quiero que tu beneficio sea obscenamente alto, porque queda feo, y me van a hacer lío político, y porque no quiero tener una política pública que se preocupe en pagarte a vos 30 millones de pesos por mes. ¿Sabes qué? Arreglátela solo, no hace falta. Sí, ahorrá. Entonces, pero el momento que te topeo el beneficio, te tengo que topear también el aporte, porque si no, efectivamente, me vas a venir a decir, pará, yo era el gerente general de la multinacional más grande, ganaba $50.000 por mes, vos me cobraste aportes por todo y ahora me topeas el beneficio. No. Entonces, por eso lo que se hace es se topea las dos cosas. Hay Claro. tope en el aporte y hay tope en el beneficio. Tengo una última pregunta que la pueden contestar uno, el otro, o los dos, porque tiene que ver con un fenómeno que se fue dando en la Argentina, que es la monotributización de los regímenes laborales, o del vínculo laboral, o de la forma, es decir,
Esto que era una sintetización tributaria pensada para muy poquita gente, al final hoy es para cada vez más gente, tiene subescalas que van desde el extinto recientemente monotributo social hasta, bueno, el monotributo social hasta los monotributos de escalas más altos y lo demás. Inclusive en la última ley, es la pregunta, la ley bases, se promocionan determinadas formas de asociación entre monotributos para poder formalizar los vínculos laborales o la actividad laboral. ¿Qué impacto tiene que cada vez haya más monotributos en el régimen previsional o en los regímenes previsionales? Arranco y te dejo. A ver, monotributo es algo que se inventó en la fines de la década del 90. La idea era que tenías, digo, lo que había era el régimen de trabajadores en relación de dependencia, con todas las excepciones, todas las variaciones que hay, pero era trabajador en dependencia, y el régimen de autónomos, trabajadores autónomos que eran los independientes. El problema es que el régimen de autónomos era un régimen muy caro, porque era un régimen que había sido pensado para un trabajador independiente rico, y había sido ajustado así. Para darles una idea, el régimen, para el sistema previsional, en el régimen de relación de dependencia, uno tenía que pagar 11% del salario del trabajador y 16% del salario del empleado. En autónomos, el trabajador tenía que pagar el 27%. Y además tenía que pagar IVA y además tenía que pagar ganancias. Digo, si eras un independiente médico con una clientela de lujo, estaba perfecto. Pero para el almacenero chiquito o el kiosquero era imposible. Entonces alguien dijo con algún criterio, y ya era algo que se venía haciendo en otros países también, hagamos algo más fácil, hagamos el monotributo. Lo central del monotributo original era el concepto de mono. Es un solo impuesto. Todo este despelote de cosas que hay que pagar, no, paga una sola cuota y pagó todo. Y le hago la vida más fácil, porque no le puedo pedir al kiosquero que contrate un contador para que le haga todas las cuentas. Es un caos. Hagámosela fácil. Paga esto y ya está. Usted paga esto todos los meses. Pagó jubilación, pagó obra social, pagó fondo de empleo, pagó ganancias, pagó IVA. Ya está. No vuelva más, está todo listo. Y esa era la lógica. Lo segundo que se hizo, y ahí se empezó a complicar, es que además sacamos lo barato, porque si no, no van a entrar. Y la gente empezó a entrar. Lo primero que pasó, que era previsible, con el diario del lunes especialmente, era previsible, es que tuviste un montón de autónomos que se volvieron monotributistas. Vos lo que querías era que los que estaban afuera entren en el monotributo y lo que pasó es que se te bajaron, digo, casi desapareció la categoría de autónomo. ¿Por qué? Porque yo era autónomo en ese momento y dije, mira, ni loco sigo, ¿para qué sigo pagando esto si puedo entrar abajo? Todo el mundo hizo eso automáticamente. Y se te empezó a agrandar la categoría de monotributo. Después, para colmo, con la lógica argentina de cómo manejamos estas cosas, empezamos a cada vez bajar más los valores del pago monotributo. Y hasta ahora, digo, ahora hubo un aumento fuerte, pero aún con ese aumento fuerte seguimos muy abajo del valor histórico de cuánto cuesta el monotributo. Y la verdad es que el monotributo no paga nada. Sí, perdón, estoy seguro que algún monotributista me está insultando en este momento porque tuvo que pagar allá el monto. Pero cuando pensás cuánto paga el monotributista, de cuánto paga una empresa o cuánto paga un autónomo que paga ganancias, que paga IVA, es nada, es un porcentaje muy chiquito lo que termina pagando. Eh, Paga un poquito para impuestos, prácticamente nada previsional, prácticamente nada de obra social. Y estamos en un modelo en el cual, hasta hace no mucho, el contrato social entre el monotributista y el Estado básicamente era parecido, a ver, era algo así. Yo, Estado, te digo, vení y inscribite en el monotributo. Yo te voy a declarar, gracias a eso, trabajador formal. Que no está mal, tiene algunas virtudes, porque puedes ir al banco, abrir una cuenta del banco, podés pedir un préstamo, nadie te lo va a dar porque como sos monotributista, pero por lo menos podés pedirlo, qué sé yo. Pagame, así como que me pagás un aporte previsional, porque lo que me pagás son 300 pesos. No te preocupes que no te voy a dar jubilación porque nunca vas a llegar a los 30 años, así que no pasa nada. Así como que me pagas una obra social, no te preocupes que ninguna obra social te va a aceptar porque con lo que pagás no cubrís la capita que... Pero hagamos como que estás. Y como ventaja ahí, te declaramos formal. Después a alguien se le ocurrió, hagamos el monotributo social, que como es igual pero sin pagar nada de nada. Entonces es todavía un escaloncito más abajo. Que no está mal como idea cuando vos lo planteas como un escalón de entrada para después avanzar. Pero si vos mantenés después la diferencia que hoy tenemos con el régimen general, con el de autónomos,
genera algo que los expertos llaman enanismo fiscal. Nadie, ni porque, digo, lo conozco yo, lo veo en amigos por todos lados, cuando se acerca la fecha de recategorización de monotributo, se sienten a ver, che, ¿cuánto me falta? Uy, no facturo más. Porque si facturo, me voy. Digo, todos jugamos a quedarnos del lado de abajo. ¿Por qué? Porque el salto es absurdamente alto. Está mal, y eso genera un caos muy grande. Entonces, yo diría, el monotributo es mejor que la nada, pero un poquito mejor. Y no hemos logrado nunca resolver el problema de cómo hacemos para, digo, no debe haber ningún monotributista que se volvió empresario, que es lo que es la lógica con la cual se inventó, que empiece acá y que siga. Lo último que decía Fernando recién es algo que discutimos muchas horas, me acuerdo, y que está en la ley bases y está bien, sabiendo que de vuelta es chiquito, que es decir, bueno, ¿cómo resolvemos el problema de la frase de Mary Migliore, que era quien sostenía esto permanentemente, era el pintor que tiene dos ayudantes? Y que por definición, en la normativa habitual, vos le estás diciendo al pintor, usted tiene dos posibilidades. Es un pintor de barrio que tiene dos chicos que lo ayudan. O bien usted se registra como empresa, paga todos los impuestos y se funde a los 10 minutos, o bien usted incumple con la ley, se expone a juicios, porque, entonces, lo que decía, hagámosle a ese tipo de la vida un poquito más fácil, que le puede decir a sus ayudantes, anotate como monotributista, y es legal que yo te contrate como monotributista, con límites. ¿Cuáles son los límites? Discutimos si eran 5 monotributistas, 10 monotributistas, quedó 3, creo que quedó 3. O sea, para algo chiquito, que no te esfuerce en la ilegalidad que después te genera la vida más difícil, sabiendo que no arreglas nada de fondo, pero que le das la oportunidad al tipo de por lo menos empezar a armar una empresita. Ahora, mientras no arreglemos la parte de arriba de cómo hacemos para que ese señor crezca y le valga la pena crecer y no se encuentre con un paredón de impuestos que le rompen cualquier estrategia, va a quedar ahí chiquito, va a ser un poco mejor porque por lo menos el señor no va a dormir angustiado pensando que mañana se pelea con uno de sus ayudantes, lo echa y consigue un abogado, le queda un juicio y se le queda con la camioneta y la escalera, porque es lo único que tiene de activo, pero digo, lo único que tiene para trabajar le va a desaparecer, y eso es bueno, pero el problema estructural es mucho más profundo y requiere soluciones más profundas que esta, pero creo que es mucho mejor esto que la nada, entendiendo que no me da vergüenza decir que es una solución, porque no lo es una mejora y como tal bienvenida sea. Bueno, un placer escucharlos, aprender mucho más de esto que es bastante difícil y además que es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la Argentina para solucionar. Así que, en serio, Rafa, enormes gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros, con los que se sumaron al Zoom. Paula, muchas gracias. Paciencia mañana, hagan lo mejor. Enyoguizate, y, y, y hagan lo mejor. Yo creo que en algún momento le vamos a encontrar la forma y este gigantesco problema que afecta a millones de argentinos y de Argentina y a todos nosotros dentro de unos años, lo podamos encaminar. Así que gracias en serio, Rafa. Paula, gracias a los que nos acompañaron y hasta la próxima.